quiero plantearles qué es lo que vamos a hacer y qué tenemos que saber, sí o sí, para probar identidades trigonométricas. Ahora viene el tema identidades trigonométricas. Después van a venir las ecuaciones trigonométricas, pero primero las identidades. Yo hago así, para que sea más fácil para nosotros en el pre, pero en la facultad pueden hacer cualquier cosa. Yo me gusta poner en las identidades, las identidades son igualdades, o sea, no son ecuaciones. Lo que voy a mostrar, lo que voy a recordarles ahora, digamos que cuando vos tenés una expresión, por ejemplo, una expresión como esta, esto es una ecuación que se satisface solamente para x igual a 3. Lo vean a simple vista, 2 por 3, 6 más 1, 7. Si lo despejo, ya sabemos cómo se despeja, y las ecuaciones se resuelven, ¿cierto? O sea, una ecuación se resuelve, se despeja, se separa en términos, ¿cierto? El más 1 primero pasa restando, tantas veces lo hemos visto, y se resuelve la ecuación. La voy a terminar de resolver, 7 menos 1, 6, y finalmente va a quedar x igual a 6 sobre 2, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y la resolví. Ya está. Cuando x vale 3, la ecuación se satisface. Si x vale cualquier otra cosa, la ecuación no se satisface. Si es de primer grado, tiene una sola solución, x vale menos 5, ni a palo, da 2 por x más 1 da 7. En cambio, una identidad es una expresión que es idéntica, como lo dice la palabra. Por ejemplo, si yo pongo acá x más 5 al cuadrado, el cuadrado de un binomio, el cuadrado de un binomio que es igual, que aplico la fórmula del desarrollo del cuadrado del binomio, tengo x cuadrado, el cuadrado primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, da ese trinomio cuadrado perfecto. 2 por x por 5, 10x, más 5 al cuadrado, eso tantas veces lo hemos visto. Si me llego a topar con esto, a lo mejor no está tan claro al principio, pero me puede parecer que es una ecuación a mí, pero no es una ecuación, es una identidad. Esto sí es una ecuación. La ecuación se resuelve. La identidad se prueba, que no es lo mismo. Entonces, en una identidad, vos la x la podés reemplazar por cualquier número y se va a satisfacer. O sea, x la reemplazás, qué sé yo, por cualquier número. Por ejemplo, pongámosle un menos 7, un número disparatado ahí. Reemplazo la x por menos 7, quedaría menos 7 más 5 al cuadrado. Menos 7 al cuadrado es más 49. Lo hago mentalmente. 10 por menos 7 menos 70, más 25. Menos 7 más 5 es menos 2. Menos 2 al cuadrado, voy a resolver, a ver si se satisface o no. Menos 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Positivo. Y de este lado tengo 49 más 25, vamos a sacar 49 más 25, me va a dar 74. Menos 70, 74 menos 70 igual 4. Se cumple para cualquier valor x, se satisface. Entonces, esa es la diferencia entre una ecuación y una identidad. Por supuesto, tendríamos que haber puesto acá, para hacer la comparativa, una ecuación de segundo grado, porque me pongo x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, tiene dos soluciones que son, bueno, 2 y 3. Si es segundo grado, tiene dos soluciones. La ecuación. Si x la reemplazo por 2, se satisface, por 3 se satisface, y por cualquier otro número no. En cambio esto, obviamente, es una identidad. O sea que si yo empiezo a trabajar con esto, fíjense que si uno trabajara con esto, llegaría a una situación de infinitas soluciones, o una situación, no la quiero embarullar más con el tema, pero fíjense que si se me ocurre trabajar y operar con esto, al desarrollar el cuadrado del binomio, me va a quedar x cuadrado, bueno, lo mismo que hay en el segundo miembro, le pongo comillas ahí, lo mismo. Y si paso todo para este lado, me va a quedar x cuadrado menos x cuadrado, bueno, más 10x menos 10x, más 25 menos 25, igual a 0, y me va a terminar quedando 0 igual a 0, que en principio es una cosa compatible, pero indeterminada. Bueno, eso le digo porque ahora vamos a hacer identidades, que significa que vamos a probar identidades, no vamos a resolver expresiones. Bueno, y yo cuando hay identidades, a probar le llamo a la variable alfa, alfa o beta, o alfa y beta si hay dos ángulos. En cambio, cuando tengamos ecuaciones le voy a poner x. Esa es la diferencia que voy a plantear de ahora en adelante. Así que vamos a probar estas igualdades, estas identidades trigonométricas. Y para probar las identidades trigonométricas, ¿qué tenemos que saber? Sí o sí. En principio, acá está en amarillo, bueno, hay muchas cosas en amarillo, pero vamos a lo que sí o sí hay que saber, que sería generalmente, no el 100% de las veces, pero casi siempre la mejor táctica es pasar todo a seno y a coseno. Entonces, obviamente, si veo seno o coseno, lo dejo. Pero si veo secante, cosecante, tangente o cotangente del ángulo, lo reemplazo por esto que ven acá.
secante 1 sobre coseno, estudiando de memoria, aprendiendo, secante 1 sobre coseno, cosecante 1 sobre seno. Es una definición, así que ya la demostré y todo. Tangente, seno sobre coseno. En lugar de poner otra cosa, tangente, seno sobre coseno, que es una identidad trigonométrica súper fácil. Cotangente al revés de la tangente, o sea, coseno sobre seno. O sea, que esas cuatro que están ahí con fondo amarillo tienen la ventaja de que yo salgo de la secante, de la cosecante, de la tangente y la cotangente y voy a seno o coseno. 1 sobre coseno, 1 sobre seno, seno sobre coseno, coseno sobre seno. De esa manera, con esas cuatro en amarillo de acá, puedo agarrar de entrada nomás en una identidad y tratar de dejar todo en senos y cosenos, nada más. Es la técnica que me gusta a mí generalmente para resolver las identidades trigonométricas, para probar las identidades trigonométricas. Generalmente es la mejor forma. Algunas veces hay algunos atajos que se puede probar una identidad sin hacer eso, pero en general es lo mejor para hacer. Punto 1, esas cuatro formulitas. Hay que saber de memoria. Y después hay que saberse de memoria la identidad pitagórica. ¿Cierto? Estamos repasando lo que hay que saber para las identidades. ¿Qué es la identidad pitagórica? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. O las que se derivan directamente de la identidad pitagórica, que son seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado y coseno cuadrado igual a 1 menos seno cuadrado. Obviamente, despejando de ahí al toque. El seno cuadrado pasa restando o el coseno cuadrado pasa restando para el otro lado. Esas dos también, obviamente, asociadas con la primera. Y si alguna vez conviene, la diferencia de cuadrados. 1 menos coseno cuadrado lo tomo como 1 más coseno por 1 menos coseno, paréntesis, paréntesis, en todos lados, como ya sabemos. O 1 menos seno cuadrado, si alguna vez conviene, la diferencia de cuadrados. Creo que ahí paro, punto, ya está. Lo demás no hace falta. Eso otro formulario que hay acá, no. Eso no, porque incluso ya han sido demostrados con las identidades anteriores. Así que esa, las otras tres no. ¿Y qué más hay que saber para probar una identidad? Saber trabajar como lo hicimos con los polinomios. Saber sumar o restar fracciones con común denominador, sacar el MCM de los denominadores, simplificar expresiones, saber cuándo hay que simplificar, cuándo no, y así avanzar hasta lograr probar la identidad. Bien, vamos a probar. Yo tengo dos ejemplos acá y después lo voy a dejar trabajar a ustedes, ¿o no? Acá está el primer ejemplo de una identidad. Acá está planteada la identidad. Seno cuadrado sobre 1 más coseno igual a 1 menos coseno. Esa es la identidad. Bueno, no hay nada que no esté en seno y coseno, así que ese primer paso ya está. Eso no hay que hacerlo de pasar todo a seno y coseno. Ya está todo en seno y en coseno. Vamos a empezar a hacer cosas. Fíjense que muchas veces me dicen, para que me cueste un poco más, o a veces no me dicen, pero muchas veces me dicen, trabaja exclusivamente con el primer miembro. O sea que vos tenés que operar acá nada más hasta llegar a esto, sin mandar algo que está dividiendo, multiplicando para el otro lado. Muchas veces no me dicen nada, pruebe la identidad. Si no me dicen nada, yo me puedo tomar la libertad de pronto que te agarro algo que está dividiendo en el primer miembro, te lo paso al segundo miembro multiplicando, qué sé yo, puedo. Pero en general a veces somos un poco más restrictivos, entonces ahora nos vamos a poner así más restrictivos y vamos a decir que trabajen exclusivamente con el primer miembro, dejando exactamente como está el segundo. Eso es lo que pretendo hacer acá. Entonces, acá fíjese lo que hice. El seno cuadrado lo reemplacé por 1 menos coseno cuadrado, por identidad pitagórica. Seno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado, despejando de la seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Después de hacer ese primer reemplazo, y como yo veo que tengo que eliminar un 1 más coseno que está acá en el denominador, pero no está en el otro denominador, que no hay nada, o hay un 1, digamos, tengo que eliminarlo, el 1 más coseno, entonces se me prendió la lamparita y dije, bueno, 1 menos coseno cuadrado es igual a ¿qué? Por diferencia de cuadrados, 1 más coseno por 1 menos coseno. Y después ya quedó habilitado para simplificar, ¿cierto? 1 más coseno con el 1 más coseno. Se simplifica y se prueba la identidad. Por ahora no vamos a insistir en las reglas de validez de la simplificación, eso que no se haga cero lo que simplificamos, bueno, esas cosas por ahora no le demos bolilla, y ahí probamos la identidad. Esa es la primera identidad. No es que cada vez que vea el seno cuadrado voy a tener que reemplazarlo por 1 menos coseno cuadrado, cada vez que vea esto voy a tener que hacer esto, no. ¿Cierto? De pronto alguna vez está el 1 menos coseno cuadrado y lo voy a convertir en seno cuadrado. Ahora me convino reemplazar el 1 menos coseno cuadrado como una diferencia de cuadrado, pero no siempre probablemente me convenga hacer lo mismo. Hay que ser flexible, ¿no? Esto le cuesta a los alumnos a veces, cuando no tienen buena base matemática, cuando no han visto bien los polinomios, la simplificación de expresiones, puede ser que cueste. Vamos a otro ejemplo de identidad. Acá tenemos otro ejemplo de identidad. Bueno, esta es el enunciado. Secante de alfa menos coseno de alfa
sobre cosecante de alfa menos seno de alfa igual tangente al cubo de alfa. Y me piden, trabaje exclusivamente, bueno, con el primer miembro. Entonces acá yo lo que voy a hacer, a mí aunque yo no pueda tocar este segundo miembro, y acá me mantuve lo más prolijo posible sin tocar para nada el segundo miembro, un poco de trampita se puede hacer. ¿En qué sentido? En que yo te puedo, al principio, después lo borro, ¿viste? Que no se note que entré a mirar, porque hay que ir mirando. O sea, no es que hay que simplificar el tun y reemplazar al tun, no, no. Hay que ir bichando el segundo miembro. Primer miembro, segundo miembro. Hay que ir mirando las dos, porque vos tenés que hacer que esto se parezca al otro, sea igual al otro. Tenés que probar que son iguales. Y estas expresiones son todas idénticas, o sea, no hay ninguna trampa acá. No hay que te digo probar la identidad y de pronto no es una identidad. No, no, no. Son todas identidades, o sea, son todas válidas. Entonces vos tenés que ir bichando lo que hay del otro lado. Entonces yo lo que hago, generalmente, aunque no se pueda hacer, yo acá esto también te lo reemplazo como seno y coseno, no solamente lo del primer miembro. Empecemos con el primer miembro. Secante es 1 sobre, perdón, 1 sobre coseno, la secante, tal cual como vimos al comienzo de la clase de hoy, ¿cierto? Secante 1 sobre coseno, menos coseno, lo dejo como está, el menos coseno. Todo dividido. Cosecante es la recíproca del seno, 1 sobre seno, menos el seno. Lo dejo como está. ¿Qué acabo de hacer? Pasar todo a seno y coseno. Esa es la forma, siempre piensen lo primero en eso, porque si no es como que no sabes qué hacer, te vuelve loco. Todo a seno y coseno primero, después vemos. Si hay que sacar como un denominador, si hay que sumar fracciones, vemos. Pero todo a seno y coseno. Incluso en el segundo miembro, yo acá no lo hice, para no contradecirme con eso de trabajar exclusivamente con el primer miembro, pero yo acá podría poner, y después lo borro, no hay problema, seno sobre coseno todo al cubo. O sea, seno al cubo sobre coseno al cubo, porque el cubo se puede distribuirlo más bien, la potencia. Lo puedo poner así, así voy viendo a lo que tengo que llegar del otro lado, ¿no? Pero no, acá no lo hice, pero lo puedo hacer, es válido. Tocar también del otro lado para ir viendo. Bueno, ahora sí, tengo que empezar a operar acá. ¿Qué voy a hacer? ¿La división primero? No, porque acá tengo una resta, ¿o no? A ver si hacen macana. Recuerden que esto está como dividiendo, lo del denominador está como elevado a la menos 1. A ver si hacen macana y dan vuelta a este y dan vuelta al otro. No, no, el menos 1 distributiva con el menos 1 no. Tengo que hacer lo que se marca acá. Primero esta resta. Común denominador entre el coseno y 1, común denominador coseno de alfa. Y después ya sabemos cómo se hace la resta de fracciones. El común denominador se divide por lo de abajo, se multiplica por lo de arriba. Coseno dividido coseno, 1. Por 1, 1. Menos coseno dividido 1, coseno. Por coseno, coseno cuadrado. Y abajo hago lo mismo. Común denominador entre el seno de alfa y 1, común denominador el seno de alfa. Y ahora viene de nuevo lo mismo, algo muy parecido. Seno dividido seno, 1. Por 1, 1. Luego viene seno dividido 1, que aquí abajo, seno. Por seno, o por menos seno cuadrado. Ahora seguimos. Tenemos que llegar a que esto sea igual a tangente al cubo. Tangente al cubo, recordemos que es seno al cubo sobre coseno al cubo. No lo escribí así, pero si quieren lo pueden escribir así, para ir viendo. Entonces ahí viene el siguiente reemplazo. No voy a agarrar acá y aplicar diferencia de cuadrados, como hice hace un rato. No, porque ¿para qué voy a hacer? Para complicarme más la vida. 1 menos coseno cuadrado lo podría poner como 1 más coseno por 1 menos coseno, pero acá abajo no tengo ningún 1 más coseno para simplificar, como tenía antes, así que no me conviene hacer eso, al contrario, me conviene reemplazar 1 menos coseno cuadrado por seno cuadrado del despeje de la identidad pitagórica, porque seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Entonces eso hago. 1 menos coseno cuadrado lo reemplazo ahora por seno cuadrado, y queda seno cuadrado sobre coseno, dividido. Esta es la raya principal de fracción, que lamentablemente el editor de ecuaciones del Word no me la hace muy larga, pero hágala más larga ustedes. Esta es la principal, va a la altura del igual. Dividido, 1 menos seno cuadrado, lo mismo, por identidad pitagórica es coseno cuadrado. Por identidad pitagórica, por despejar de la famosa seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y dividido seno, ¿no? Eso lo dejo como está. Bueno, y ahora ya estoy cerca de resolver esto. Bueno, ahora voy a plantear esta división. Para dividir dos fracciones, ¿qué hago? La primera fracción, seno cuadrado sobre coseno, la bajo un poquito a la altura principal de fracción, seno cuadrado sobre coseno. Y el dividido, como ya vimos en la primera clase del año, se reemplaza este dividido, se reemplaza por el por, se da vuelta a la fracción del divisor, por seno arriba sobre coseno cuadrado. Y bueno, y esto va a quedar, ya no hay nada para simplificar acá.
seno cuadrado por seno a la 1, seno al cubo de alfa. Producto de potencia de igual base, los exponentes se suman, ¿cierto? Seno al cubo de alfa. Y lo mismo en el denominador. Coseno a la 1 por coseno al cuadrado, coseno por coseno, ¿cierto? Se multiplican las dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Coseno al cubo de alfa. Y al final, bueno, el seno al cubo sobre el coseno al cubo es la tangente al cubo. Si querés que hacer un paso más, hacer la asociativa de la potencia y quedaría seno sobre coseno todo al cubo, y seno sobre coseno es tangente todo al cubo. Que bueno, se estila escribir así, tangente al cubo de alfa. Y se prueba la identidad.